¿Qué tal? ¿Cómo estás? En el video de hoy vamos a ver algo muy importante que se viene utilizando en estos últimos años y que va a ayudar a muchísimas empresas a poder crecer. Y estamos hablando del marketing predictivo. Vamos a hacer una pequeña introducción. Primero, ¿qué es el marketing predictivo? Es usar datos históricos, algoritmos y técnicas de Machine Learning para predecir comportamientos futuros de los clientes. Básicamente es analizar datos históricos que tengamos para predecir de cierta manera el futuro. ¿Por qué es importante? Porque permite anticipar las necesidades, mejorar la personalización y optimizar las estrategias de marketing. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del marketing predictivo? Tenemos 4: personalización avanzada, optimización de recursos, incremento de la tasa de retención y aumento de conversiones. Para la personalización avanzada tenemos la creación de experiencias altamente personalizadas porque al poder estudiar esos datos históricos podremos hacer prácticamente un marketing uno a uno si nos apalancamos con otras herramientas de marketing como automatización, inteligencia artificial y demás. Y aparte podemos crear ofertas mucho más relevantes y recomendaciones que sean mucho más aceptadas por las personas porque estamos trabajando en base a datos y no en base a suposiciones nuestras. En segundo lugar, en la optimización de recursos es porque podremos identificar qué estrategias y canales son más efectivos, ya sea porque nos dan mayores ventas o porque los costos por lead son mucho más bajos. También porque podemos asignar de mejor manera el presupuesto, ya que al conocer cuáles son los canales que mejor resultado nos dan en X épocas del año, es cuando podremos definir de manera anual cómo marcar ese presupuesto en cada una de esas etapas. En tercer lugar, tenemos el incremento de la tasa de retención, que es anticiparnos a la deserción de clientes. Es decir, debido a ese análisis de datos históricos, sabremos cada cuánto tiempo más o menos un cliente suele abandonarnos o qué actitudes suele tener a la hora de abandonarnos. Por ejemplo, menos compras, menos interacción y demás, y evitarlo a través de acciones de fidelización. También podemos fomentar la lealtad y aumentar el LTV, que es el valor de vida del cliente. Después tenemos el aumento de las conversiones, mejorar en la precisión de la segmentación y el retargeting, justamente porque tenemos toda esa base de datos históricos, y una mayor tasa de conversión, dirigiéndonos a clientes que son más propensos a comprar el producto o el servicio que queremos promocionar. Ahora, ¿cómo funciona esto del marketing predictivo? En primer lugar, hay que hacer una recolección de datos. Hoy en día, cualquier marca tiene una enorme cantidad de datos que se pueden analizar. Datos que provienen del sitio web, que provienen de las redes sociales, que provienen de compras anteriores, que provienen de datos demográficos de su público objetivo, etc. Lo que tenemos que hacer es recopilar todos esos datos y tratar de tener ya ciertas automatizaciones o sistemas que nos permitan que esos datos estén siempre en una misma base con los criterios y las separaciones necesarias para poder hacer un buen análisis del mismo. Que es justamente el segundo paso, análisis de datos. Usar algoritmos y Machine Learning para analizar datos y reconocer patrones de los cuales podamos sacar insight. De esta manera podremos identificar tendencias y comportamientos clave de los usuarios o del mercado en las distintas épocas del año que queramos nosotros analizar. Una vez que hemos analizado los datos, tenemos que empezar a crear los modelos predictivos. Crear esos modelos que van a anticipar los comportamientos de los usuarios, como las probabilidades de compra, la tasa de abandono o la afinidad que tiene una persona a cierto producto. Y por último tenemos la implementación de esas estrategias. Cuando ya hemos recopilado los datos, cuando hemos limpiado esa base, cuando hemos analizado los datos, cuando creamos los modelos predictivos en base a los objetivos que nosotros teníamos, es cuando podemos empezar a implementar esas estrategias desarrollando y ajustando las campañas en base a los insights que nos han dado esos datos y personalizar las comunicaciones y las ofertas para maximizar su efectividad. Ahora, ¿cuáles son algunos casos de uso que se puede dar para el marketing predictivo? En primer lugar, en cualquiera en realidad, pero los 3 principales son en campañas de email marketing, en publicidad dirigida y en gestión de inventarios. ¿Por qué campañas de email marketing? Porque podríamos crear procesos de automatizaciones conectados, por ejemplo, con nuestro e-commerce para que en base a los intereses o a los productos que vea una persona en nuestro e-commerce, que automáticamente se empiecen a disparar una serie de emails que sigan a ese prospecto mostrándole justamente esos productos o mandándole automáticamente productos complementarios para hacer un cross-selling en base a compras que ya haya realizado. Después, publicidad dirigida.
Gracias a que nosotros conocemos de manera histórica cuáles son los productos que les suele interesar a distintos segmentos de nuestros clientes, podremos crear campañas publicitarias dirigidas a esa persona ofreciéndole exactamente lo que están buscando en esta época del año o en el momento en el que nosotros queramos ofrecer este producto o este servicio. Y por último, gestión de inventarios. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos estudiado de manera histórica cómo es el comportamiento del mercado y de nuestros usuarios, vamos a evitar comprar mercadería de más y tener un warehouse o un almacén lleno de productos que no estamos vendiendo, sino que podremos ajustar ese inventario en base a la demanda que nosotros podamos predecir justamente por el análisis de todos estos datos históricos. Ahora, a modo de conclusión, el marketing predictivo anticipa y satisface las necesidades del cliente. Eso es algo que no tenemos que olvidarnos, porque esa es su función, estudiar el pasado para poder predecir el futuro. Ahora, la personalización y la optimización es el foco principal del marketing predictivo. No sirve de nada que hagamos todo el trabajo que conlleva este análisis para después seguir haciendo estrategias generales, sino que ya tenemos que tener un poco trabajadas las automatizaciones y la personalización de los clientes, porque básicamente el marketing está mutando a eso, sobre todo con todas las herramientas de inteligencia artificial y demás que permiten hacer un trabajo uno a uno mucho más rápido. Y por último, usar datos históricos para predecir acciones futuras. Lo que les decía, estudiar el pasado para poder predecir el futuro. Ahora, el marketing predictivo es mucho más sencillo de lo que nos lo suelen pintar. Es decir, ojo, no es fácil hacerlo, pero sí tiene una estructura simple. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando vos vas a tu cafetería favorita, a la de siempre, y llegas y el camarero te pregunta, ¿vas a tomar lo de siempre? Eso es marketing predictivo. ¿Por qué? Porque esa persona ya estudió durante tanto tiempo qué tipo de café tomas vos, qué pasa cuando hace frío si preferís un cappuccino en lugar de un café, o cuando hace calor preferís un licuado. Entonces ya estudió tu comportamiento. Entonces cuando vos llegas a esa cafetería ya directamente te pregunta si vas a querer llevar lo que siempre pedís. Eso es marketing predictivo, es estudiar el comportamiento y los patrones que tienen nuestros clientes en base a datos históricos para poder predecir el futuro. Ahora, el café es un ejemplo sencillo. Obviamente esto se puede escalar a trabajar con millones de clientes y ahí es cuando necesitamos herramientas como Machine Learning, inteligencia artificial y demás. Pero puedes hacer marketing predictivo simplemente agarrando una base de datos, agarrar Google Analytics o un Excel y empezar a encontrar tú mismo esos patrones. Obviamente te va a llevar más tiempo, sí, por eso lo ideal es apalancarte de herramientas como la inteligencia artificial para que analice esos datos por ti y te traiga los insights o los puntos en común, pero no es algo imposible de hacer y es algo que te va a ayudar mucho a crecer tu negocio y evitar hacer acciones simplemente por hacerlas, sino que te has basado no solo en datos, sino en las acciones pasadas del mercado. Así que bueno, espero que este video te haya servido. Si es así, te pido que te suscribas y dejes tu me gusta. Y por favor, coméntame de qué otros temas te gustaría hablar, ya sea marketing, ventas, desarrollo personal o herramientas puntuales. Aquí estamos para ayudarte. Nos vemos.